The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight with the Arab girls. Perfecto, muchachos. Muchas gracias entonces por participar de un nuevo Closing Bell el día de hoy, viernes 12 de octubre, y comenzamos entonces a revisar ya el cierre de los principales instrumentos de esta semana. Primero que todo, recordarles y invitarlos a que nos puedan seguir en el canal de YouTube, que lo van a poder encontrar en nuestro sitio web y también en nuestra red social, por así decirlo, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook nos encontrarán como GH Trading, y en Facebook y en Twitter, disculpen, como @atocampusn. Invitarlos también, si desean conocer un poco más de los servicios que ofrece GH Trading, lo van a poder encontrar en ghtrading.cl, y sobre todo también el mentoring, en el cual tenemos cupos disponibles para lo que resta de este mes y el mes de noviembre. Así que si desean conocer un poco más acerca del mentoring, por favor los invito a consultar a través de el correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Pues bien, comenzamos a revisar ya lo que ha sido esta semana, una semana interesante e importante en cuanto a los movimientos que ha presentado el mercado bursátil. Como ustedes pueden ver, el índice americano S&P estaría cerrando nuevamente esta semana y el día de hoy en negativo, considerando niveles por debajo de los 2.800 puntos. Podemos entonces comenzar a pensar en un potencial descenso mucho mayor. El día de ayer habían algunos sesgos de comenzar a entender un rebote para el mercado, como también lo intentaba expresar esta mañana el índice americano, pero lo que finalmente terminamos mirando es una nueva caída por debajo de la media móvil simple de 200 periodos que viene acompañando el precio, y que ya en otras ocasiones le había ofrecido soporte a este. Por lo tanto, no escatimamos a que este nuevo descenso o el nuevo cierre negativo pueda también significar una caída momentánea, y dentro de las próximas horas recuperar la media móvil y este nivel de soporte que ya, como lo hemos dicho, ofrece a lo largo del tiempo. Ahora, lo más importante bajo nuestro criterio es el quiebre de las líneas de tendencia que el mercado ha venido registrando. Y eso es lo que en definitiva nos preocupa, el considerar cuál será la caída mayor, o si es que tendrá una mayor caída el índice americano durante las próximas jornadas. Pero fíjense lo siguiente, aquí utilizamos esta línea de tendencia. El precio parece encontrar un escenario, una especie de soporte, un tercer punto de apoyo. Por lo tanto, podríamos comenzar a ver potenciales rebotes. Recuerden que estos escenarios de rebote no solamente o los consideramos por las líneas de tendencia que el mercado considera, sino que por la estructura alcista que el S&P viene marcando a lo largo del tiempo. De hecho, podemos hacer una nueva modificación en algunas líneas de tendencia, como por ejemplo la siguiente, fíjense. Establecer ese patrón alcista sería interesante para considerar potenciales caídas mayores para el precio, o en definitiva en donde ya hayamos presenciado todas las caídas necesarias. Fíjense cómo el precio vuelve a alcanzar la media móvil exponencial de 50 periodos en gráfico semanal, y ahora sí es acompañado por una línea de tendencia. Y esto entonces podría darle mayor valor o bien mayor sustento a una potencial recuperación del precio. Ahora, esta recuperación no va a ser fácil, como ustedes lo veían en el gráfico diario. Efectivamente, el precio se encuentra por debajo de medias móviles, si bien son vulneradas en ocasiones anteriores. Creemos que va a costar mucho para que el mercado tienda a recuperar todo lo perdido durante las últimas jornadas, y es por eso que nuestro escenario pasa a ser, o por el minuto pasa a tener una componente lateral. Si bien nos percatamos en toda esta situación, lo que podemos encontrar también son antiguos niveles o cierres que nos permiten considerar una zona de soporte, una franja de soporte para el precio en torno a esta zona, no tan solo por la línea de tendencia que ya estuvimos hablando, sino que también por la media móvil y algunos cierres que fueron los últimos testeos o retrocesos para venir a buscar finalmente los nuevos máximos históricos que estábamos revisando durante las últimas semanas de septiembre. Ahora, considerando todo este escenario, lo que nosotros podemos poner por delante es algunos escenarios de soporte para el precio, como ustedes se van a poder dar cuenta, que sería toda esta franja la cual comprende el mercado, y obviamente alcanzando el mínimo reciente para establecerlo como un nivel de soporte.
y es lo que en definitiva estaría marcando nuestro sustento para ver recuperaciones en la renta variable americana. Ahora, de acuerdo a la presencia de mínimos decrecientes, creemos que el mercado podría hacer nuevos testeos a corto plazo de esta zona. Por lo tanto, podríamos ver recuperaciones momentáneas del precio y venir a buscar un potencial escenario de doble suelo. Debemos saber que las noticias malas no se han acabado, todavía no hemos conocido comentarios positivos por parte de Trump, que es lo que habitualmente ocurre, o bien qué es lo que podría decir la Reserva Federal ante los comentarios del presidente de Estados Unidos frente a sus últimos comentarios, o bien también qué es lo que nos va a deparar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, recordando entonces que la próxima semana también tenemos que conocer comentarios por parte de los países del país asiático y por ende podría haber una nueva presión bajista para luego entonces, como lo indico, comenzar a ver potenciales figuras de cambios de tendencia y eso significaría entonces un potencial doble suelo para buscar entonces la presión alcista a la cual nos referimos. Obviamente, esto lo estaríamos comentando a través del chat de traders que tienen acceso a los usuarios premium, por lo tanto, aquellos que se deseen suscribir pueden hacerlo simplemente por un costo de $10 mensuales. Ahora, ¿qué podemos entender de toda esta situación? Potencial entonces rebotes en el precio, a lo cual obviamente hay que darle un poco de mayor espacio al mercado para que digiera todos estos descensos. Ya sabemos dónde están las zonas de oferta y demanda importantes para el precio. Aquí podemos ver claramente que está la zona de oferta, la zona donde se oferta el precio, donde se venden muchas posiciones, que sería todo este rango puntualmente, o si lo queremos extender un poco, sería toda esa zona, la zona de oferta, y ya la zona de demanda, por supuesto, la que la podemos encontrar en estas zonas de mínimo, como ustedes se pueden dar cuenta. Por lo tanto, no podríamos, o lo que podríamos esperar a corto plazo es un escenario ligeramente de recuperación, muy paulatino, hasta que llegue el precio nuevamente aquí y se desplome rápidamente. Eso debería ser probablemente lo que habitualmente el mercado hace. Una especie de zigzag en el escenario de recuperación en donde da aliento a algunos inversionistas, sobre todo en esta parte, para buscar posiciones de compra, pero en definitiva lo que hace por lo general es llegar a esta zona, hacer falsos quiebres y caer nuevamente con mucha fuerza y venir a buscar estas zonas de mínimo. Por lo tanto, estrategias que podríamos estar, y doy un adelanto, podrían entonces estar considerando posiciones de venta en torno a esta zona o potenciales escenarios de compra en torno a estos niveles, pensando que para gráficos de menor o para este gráfico de 4 horas podríamos comenzar a ver escenarios de divergencia en el RSI y eso sería muy interesante. Fíjense, el RSI ya está muy sobrevendido, mientras que los últimos mínimos que se han venido marcando no han presentado menores mínimos o mínimos por debajo del anterior, entonces ya estaríamos hablando de una potencial escenario de divergencia en el RSI y es lo que podríamos estar mirando con un doble suelo para el precio, mientras que el RSI podría marcar una divergencia y eso sería entonces el indicio para comenzar a buscar posiciones de compra en la renta variable de Estados Unidos pensando en el largo plazo. Obviamente, lo que considero que la próxima semana va a ser una semana de poco movimiento, más allá de poco movimiento, de un cierre prácticamente sin cambios. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Si la próxima semana hay un cierre semanal, de la vela, sin cambios, eso podría dar cuenta entonces de la desaceleración que el mercado comienza a mostrar y es donde vamos a tener que estar atentos ya a cuáles son las configuraciones intradiarias y cómo podría el mercado digerir esta potencial vuelta que estaría anticipando una situación nuevamente alcista, pensando en la presencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Inclusive lo que podemos hacer es ceñir un poco más esta línea de tendencia y lo que vamos a encontrar aquí ya van a ser algunos puntos que comienzan a converger en algunos niveles, pero creo que ya eso sería creo que ya es muy forzado el buscar una especie de tendencia de esa forma, pero creo que esta sería lo adecuado para estar mirando el comportamiento del precio durante las próximas semanas. Así que por lo menos en el caso del S&P comenzamos a ver un escenario de desaceleración, no descartamos caídas nuevamente o ligeros nuevos mínimos que el mercado pueda presentar, pero ya podríamos comenzar a estar atentos a potenciales escenarios de compra, así como lo hizo entre febrero y marzo de este año 2018 para tener en consideración. Nos vamos a los commodities rápidamente. Una idea en el oro, un cierre totalmente positivo esta semana en el metal precioso, lo que anticipábamos durante esta semana. En el watchlist y en el watchlist webinar van a poder encontrar una grabación del watchlist webinar
gratuita en el canal de YouTube, y el watchlist solamente pueden tener acceso los clientes o los usuarios premium, pero era un indicio o bien una estrategia que se planteaba de acuerdo a los retrocesos que el mercado presentaba y las secuencias de mínimos crecientes que este venía compartiendo. Fíjense, aquí es donde vamos a extender nuestro nivel de stop que teníamos para el oro. En secuencia de mínimos crecientes, acompañando el RSI, todo este movimiento, lo que nosotros esperábamos era un movimiento por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos para considerar en este gráfico diario una ruptura total de la secuencia bajista, y por ende entonces comenzaríamos a ver potenciales escenarios alcistas a lo largo de las próximas jornadas. ¿Cuáles son los objetivos que consideramos para el metal precioso? Mínimos anteriores o bien zonas de oferta y demanda para el precio, que son estos niveles, la zona de los 1.240 y la zona de los 1.260, 1.250 dólares la onza para el metal precioso. ¿Por qué la zona de los 1.260 todavía tenemos expectativa de que el mercado vaya a buscar ese nivel? Por la vela semanal, sobre todo por el empuje que muestra esta vela semanal, y es donde estaría buscando aparentemente un pullback hacia la ruptura de esta línea de tendencia, la cual marco en azul, fíjense. La ruptura de esta línea de tendencia, un pullback ya sea hacia la media móvil, que es donde estaríamos buscando un objetivo, o bien un pullback mucho más arriba hacia la línea de tendencia, que eso ya estaría buscando valores en torno a los 1200, por sobre los 1260, o inclusive estar buscando una proyección alcista mucho mayor hacia la zona de los 1300, que sería también un pullback muy interesante que podría hacer el mercado en un escenario de zigzag, sobre todo si todavía persisten la debilidad o bien la incertidumbre en torno a la bolsa americana, y por sobre todo también considerando la debilidad que el dólar a nivel internacional viene presentando durante las últimas jornadas, que era lo que nosotros esperábamos durante las últimas 3 a 4 semanas aparentemente, o sea, de acuerdo a los análisis que teníamos tras el cierre del tercer trimestre de este año. Por lo tanto, considerando todo este escenario, por el minuto seguimos revisando un potencial escenario alcista hacia la media móvil, 1.260 dólares la onza sería el objetivo final para el metal precioso por el minuto. ¿Qué podemos también revisar a corto plazo para que darle un approach a esta idea de trading o bien considerar nueva idea? Podríamos ver, fíjense, el RSI no muestra ninguna divergencia, al menos todavía en las zonas de máximos que podamos contemplar para un potencial retroceso en el precio. Por lo tanto, mientras el RSI no muestre divergencias, no podemos contemplar ningún escenario. A lo mejor para este gráfico 4 horas no, pero en gráficos de 1 hora posiblemente podamos revisar algún escenario de divergencia. Pero este escenario de divergencia lo que nos podría dar en realidad sería que el mercado podría construir un escenario de lateralidad aparentemente, y la fuerza relativa del precio venir perdiéndose hasta que la fuerza relativa sea rota. Vamos a considerar una entrada que probablemente va a estar en un punto intermedio de estos valores para considerar entonces un nuevo movimiento explosivo alcista en el oro. Muy probablemente la media móvil comience a acercarse mucho al precio en torno a estos niveles, y ahí donde le ofrezca un soporte también podría ser un anticipo al considerar potenciales escenarios de compra para el metal precioso y continuar viendo entonces este escenario alcista hacia la zona de los 1240 y 1260 aproximadamente. Al menos ya tienen un approach ahí para el oro. En cuanto a las divisas, vamos a mirar el dólar frente al peso chileno, algo que habitualmente hacemos a lo largo de las semanas. Quiero ver si alguien tiene alguna consulta, pero aparentemente nadie tiene ninguna consulta con respecto a ningún instrumento. Les podemos dar el paso para que puedan hacer la consulta, así que lo pueden dejar en el chat que tienen en su consola del GoToMeeting para así contestarla dentro de los próximos minutos. En cuanto a la evolución del dólar frente al peso chileno, lo que quiero mirar es la correlación de alguna u otra forma que está teniendo con el oro, con el cobre, el cual dibujaba y lo mostrábamos en el Watchlist Webinar de esta semana. Lo van a poder encontrar acá en el canal, esperando alza en el cobre, y se comentaba entonces esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido en el cobre, lo pueden pasar a ver, y esta estructura del hombro, cabeza, hombro invertido normal, o bien la estructura técnica de hombro, cabeza, hombro en el tipo de cambio local, proyecta un descenso hacia la zona de los 630 pesos por dólar, algo que comienza o bien nace de una idea de trading a partir de estas zonas de máximos, de comenzar a buscar el desarrollo del segundo hombro hacia la línea de tendencia, máximos anteriores o bien zonas de conflicto para el precio en torno a los 660 pesos por dólar aproximadamente, y comenzar a ver un quiebre de esto, obviamente en forma de zigzag, hasta caer hacia la media móvil
de 200 periodos que le podría ofrecer un soporte temprano al precio. Y aquí es donde comenzaríamos a ver una estructura bajista para el tipo de cambio local, mientras no pierda esta secuencia de caída, que la podemos marcar acá con una línea de tendencia. Mientras no pierda esta línea de tendencia, creo que comenzaríamos a buscar potenciales escenarios de caída para el dólar frente al peso chileno o bien posiciones de venta. Ahora, ¿qué es lo que también me resulta muy interesante de todo esto? Nos cambiamos de plantilla. Fíjense en el dólar frente al peso chileno a nivel semanal. Zonas de resistencia para el precio, efectivamente. Obviamente ya veíamos hace un rato atrás el quiebre de estas líneas de tendencia, esta estructura bajista que el mercado viene dibujando en forma zigzag, rupturas, movimiento alcista. Pero fíjense lo que ocurre en el último segmento. Caída, retrocesos, vueltas o bien rebotes, pero estos rebotes son rechazados del 61,8% de Fibonacci y el 50%, como ustedes pueden ver. Ahora, estos rechazos nos dejan una vela semanal sin grandes cambios, solamente con un ligero avance a favor del dólar. Entonces, considerando este tipo de estructura, podríamos ver que la presión para el dólar a nivel internacional ligeramente sigue siendo alcista, todavía de acuerdo al cierre del día de hoy. Fíjense, vamos a pasar a ver un gráfico diario del dólar. Tenemos un rechazo anterior de las zonas de máximos, como bien lo veníamos esperando y lo comentamos el día martes, tanto en el watchlist, el reporte semanal que tienen los usuarios premium, como el reporte del día martes, que es colgado de forma gratuita en nuestro canal de YouTube de horas posteriores. Pueden entonces comenzar a ver que el dólar aguanta la media móvil exponencial de 50 periodos, y eso entonces da cabida a que todavía puede haber un escenario de recuperación, ya sea para dibujar una estructura bajista mucho más clara, considerando este máximo como el fundamental, para venir a cruzar una potencial línea de tendencia y venir a ofrecer un nuevo rechazo del descenso presentado esta semana y continuar con el descenso, o finalmente venir a buscar un escenario de doble techo o de un escenario de resistencia masiva para el precio y continuar con el descenso. Ahora, en un escenario positivo para el dólar, si el escenario se continúa agitando en el mercado internacional y el dólar actúa como un refugio, podríamos ver un nuevo máximo que se desarrolle, algo que por el minuto descarto. ¿Por qué descarto esto? Por el cierre de esta semana del tipo de cambio local, del dólar a nivel internacional, por este cierre parcial negativo en su totalidad, rechazando el 61,8, pero todavía presentando algunas dudas del camino a considerar en el corto y mediano plazo. ¿Qué podría significar esto también en el caso, por ejemplo, del RSI? Que se venga a dibujar una potencial tendencia bajista que estemos considerando, o bien una divergencia mucho más clara en esta situación para estar mirando la claridad necesaria en el dólar a nivel internacional. Rechazo nuevamente en las zonas de máximo, una vela de desaceleración, faltando ya prácticamente la mitad del mes para cerrar sus transacciones. Creo que sería algo muy anticipado a comentar, pero al menos para gráficos de diarios todavía sugiere un potencial rebote en la transacción del dólar, que por lo menos podría venir a buscar estas zonas de resistencia, antiguos máximos que el mercado viene registrando, y eso también podría dar cuenta de que el precio tendría una amplitud en un gráfico de menor temporalidad, fíjense, de venir a buscar algunos trazados en esta situación, ya sea que haya roto esta figura bajista, y lo que nosotros podamos estar considerando en la actualidad para este último impulso de caída sea un nivel de retroceso, el cual comienza a rechazar ya en el 23,6 o muy cercano al 38,2 de Fibonacci, muy cercano a la media móvil. Por lo tanto, no podríamos descartar que durante las primeras horas de la próxima semana el precio venga a buscar estas zonas de mínimo, ese mínimo que redibuja el precio, esa zona que coincide con otras zonas de mínimo anteriores, y luego de eso comencemos a ver un escenario de recuperación y obviamente estancamiento en torno a estos niveles, para mirar un potencial, ya sea tendencia alcista que se pueda construir o lateralidad que el mercado nos pueda definir. Y en esta lateralidad probablemente el mercado se queda aquí. Ahora, si considera una potencial línea de tendencia alcista, la recuperación podría ser incluso mayor y podríamos venir a buscar, como ya lo comentábamos, tanto estos niveles, que en torno al 50% de Fibonacci, o bien el 61.8, que me parece mucho más interesante pensando en esa vela de cambio que buscaba subir y luego de eso bajar, y aquí es donde realmente está la zona de oferta importante para el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, no descartaría movimientos positivos para el dólar index dentro de la próxima semana o bien durante gran parte de la próxima semana. En el caso del dólar frente al peso chileno,
La situación a nivel semanal a mí me sugiere, o bien lo que veo en esto, es que todavía debería existir por una situación externa de la economía, tanto por la agitación que hay en Europa, Estados Unidos y obviamente la segunda vuelta en Brasil, podría haber un nuevo escenario positivo. De hecho, creo que la próxima semana cerramos muy próximo a los 680, 82, incluso 685 pesos por dólar, pero ya la semana siguiente deberíamos ver una vela o la última semana del mes de octubre deberíamos ver una vela totalmente bajista, neutralizando el movimiento que viene a presentar, y eso ya nos daría un cierre mensual totalmente o bien sugerentemente negativo, o pensando ya en la negatividad de esto y construir entonces la figura de hombro, cabeza, hombro que anticipábamos y ver los descensos por debajo de los 665 pesos por dólar, como hemos comentado ya en reiteradas ocasiones o de acuerdo a mi visión bajista de largo plazo. Javier nos pregunta por las elecciones en Brasil, USDLBR, perfecto contra el Real. Fíjense, lo que ocurre es muy similar. Hay una situación en la cual el mercado, lo había revisado a lo largo de esta semana, comienza potencialmente a dibujar un escenario de incertidumbre a favor del dólar, y es donde se podría dibujar un escenario de hombro, cabeza, hombro, y esa caída sería a favor del Real y estaría buscando una zona de mínimos o bien de antiguos máximos o una zona de caída hacia zonas de antiguos máximos que el mercado dibujaba, y eso podríamos encontrarlo potencialmente en torno a estos niveles. Si hacemos calzar obviamente la altura de este hombro, de este potencial hombro cabeza hombro que podríamos estar buscando, daría obviamente o sería consecuente con el corte de la media móvil, y a nivel semanal podríamos ver descensos a favor del real brasileño hacia la zona de los 3.30, 3.35 aproximadamente, que sería un objetivo más que suficiente a considerar. Creo que en este caso todavía, como les digo, todavía existe una agitación, dudas con respecto a las elecciones. El dólar en la región podría volver a fortalecerse, sobre todo por los cierres ligeramente a favor del dólar que existen. Por lo tanto, me parece que es interesante el comenzar a buscar nuevas posiciones o bien posiciones de venta a favor del dólar, en contra del dólar, disculpen, y a favor de las monedas locales, buscando un deterioro a partir de estos niveles y una caída consecuentemente. Me parece que esa es la respuesta, Javier, con respecto a tu pregunta del dólar contra el real brasileño post elecciones en Brasil. Repito, 3.30 o 3.35 el descenso a nivel técnico, o bien esta figura hombro, cabeza, hombro que se podría dar, pensando que restan 2 fines de semana para conocer entonces estas elecciones. Probablemente el segundo hombro, si es que no se alcanza a definir de buena forma, lo que podríamos a lo mejor encontrar un hombro, cabeza, hombro muy muy plano. De hecho lo podemos a lo mejor mirar en un gráfico diario, encontrar algunos niveles interesantes que el mercado haya dibujado. Me parece que la zona a considerar para buscar potenciales escenarios de venta de forma más concreta sería la siguiente, sería esa puntualmente. Puede ser toda esta franja, la zona en la cual nosotros comencemos a buscar posiciones de venta. Toda esta franja entonces que voy a marcar en amarillo sería entonces una posición entonces, o bien una zona para considerar presiones bajistas en el dólar frente al real brasileño, y aquí es donde la estructura de hombro, cabeza, hombro se completa, o bien se ve totalmente, o bien de manera mucho más clara. Fíjense, aquí trazamos líneas de tendencia, podemos hacer calzar la zona de neckline para el dólar frente al real. Trazamos esto un poco más acá para que lo vean mucho más claro, y ahí está entonces la figura de hombro, cabeza, hombro que podría estar dibujando. Están dibujando en realidad las monedas latinoamericanas en contra del dólar americano, pensando entonces en una exposición o bien una debilidad para el dólar americano puntualmente. Y eso finalmente va en la línea de lo que esperamos para el dólar a nivel internacional. Por último, para no extendernos más, el dólar o el euro frente al dólar, comenzamos lo que comentábamos al cierre de la semana pasada: cualquier rechazo o superación o vueltas del precio por sobre los 1.1540 iban a considerarse como rechazo en esta zona. Fíjense, lo hizo en primera instancia 1.1540 y volvemos a ver nuevos rechazos del precio en 1.1540. Por lo tanto, podemos pensar en una recuperación mucho mayor. De hecho, si medimos toda esta situación, el precio se apoya en el 38.2, se apoya en la media móvil exponencial, y eso es lo que estaría dando cuenta entonces de un escenario alcista mucho más tranquilizador para los que tengan posiciones de compra en el euro frente al dólar. Lamentablemente en mi caso me saltó mi stop para algunos pips. De hecho mi stop estaba en esta zona y el stop me saltó ahí.
y luego de eso logré encontrar una seguridad bastante clara para considerar una posición de compra en el euro frente al dólar, sino que ya lo voy a estar esperando para los próximos días, pensando que el mercado lo que está haciendo en este gráfico, por ejemplo, semanal, tanto en el diario como en el semanal, es que se está desacelerando en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos, que si bien no debería significar un gran problema, por el minuto creo que cierre ligeramente negativo nos podría dar un escenario de lateralidad o bien de consolidación antes de buscar a lo mejor un movimiento alcista mucho mayor hacia la zona de los 1.1750 o bien 1.18, que sería el objetivo también a considerar por mi parte en un movimiento alcista. Pensando también en el largo plazo, que el movimiento alcista para el euro frente al dólar tiene que ser o debería ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace el mercado, y aquí lo voy a mirar en la otra planta, en esta, disculpen, lo que vamos a mirar en los siguientes, vamos a limpiar esto y me voy a quedar con la otra plantilla. Lo que ha hecho el precio finalmente es venir a considerar impulsos, fíjense. Primer impulso alcista que es rechazado por la media móvil exponencial de 50 periodos, pero este rechazo lo que hace finalmente es venir a buscar un respiro hacia niveles de retroceso, y esos niveles de retroceso es el 61,8% de Fibonacci del impulso alcista. Por lo tanto, lo que nosotros estamos presenciando en esta zona es la recuperación de este impulso. Como es una caída tan importante, es una caída fuerte al 61,8%, por lo general lo que el mercado hace cuando retrocede tanto es tomarse un poco más de respiro en este escenario de recuperación o en el nuevo impulso alcista que pueda tomar. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que podría haber un escenario ya sea de lateralidad en estos niveles, fíjense, porque aquí también hubo un corte anterior del precio en esa zona, en torno a los 1.1630 aproximadamente, 1.1630, la vamos a dejar 1.16. Hay una zona entonces también de rechazo del precio como lo hacía esta semana. Por lo tanto, lo que significaría todo esto es que el mercado podría tomarse una pausa antes de continuar con todo este escenario alcista. Es por eso que no descarto, como lo veíamos para el dólar a nivel internacional, que el mercado siga cotizando en torno a estos niveles o presente un retroceso hacia estas zonas de mínimo antes de continuar con una evolución alcista mucho mayor. Y eso también podría estar abierto a la posibilidad de que esta secuencia bajista pueda ser considerada del todo, pensando obviamente que en esta última o en este segmento fue una ruptura fugaz y que luego de eso el mercado vuelve a esta secuencia de caídas o de mínimos decrecientes que el mercado dibujaba anteriormente. Por lo que sería interesante estar mirando este gráfico semanal o bien poder mirar con otros ojos esta secuencia, si tenemos un poco más de imaginación, esta secuencia que dibuja el mercado para estar entonces atentos a qué ocurre a este nivel que viene trazando el precio. Entonces habría que estar obviamente considerando cualquier evolución. Ahora, ¿qué también podríamos estar mirando o tenerle atención a esta figura potencialmente de hombro, cabeza a hombro que se pueda llegar a dibujar? ¿Por qué lo diría yo o lo consideraría un hombro, cabeza a hombro? Porque tenemos una secuencia de debilidad, no tan solo por los máximos y mínimos que el mercado viene dibujando, que serían efectivamente estos máximos y un mínimo decreciente en esta estructura, sino que también, como lo bien decía, mínimos que son decrecientes. Por lo tanto, podría ser también una trampa en contra del euro, pensando que todavía existen debilidades en la zona de euro, y eso podría entonces determinar, a lo mejor no que se llegue a completar del todo un hombro, cabeza a hombro y que podamos ver un nuevo mínimo, pero sí que el precio venga a buscar una zona de doble suelo en torno a este nivel para considerar un potencial escenario de recuperación mucho más tardío. No descarto que aún queden motivos por los cuales el dólar se pueda apreciar y pensar una recuperación del euro un poco más tardía de lo que anteriormente o bien de lo que hemos revisado durante las últimas semanas y como así lo sugiere también el precio durante estas últimas horas de transacción o bien al cierre de esta semana. Por lo tanto, habría que estar atento a esta puntualidad o bien a este escenario. Abraham nos consulta WTI si se va a cerrar el gap con el VIX en una hora.
La verdad que no voy a revisar ahora mis situaciones en el VIX en una hora, no me interesa estar mirando la volatilidad del mercado por el minuto, ya es un día viernes, prácticamente nos quedan menos de una hora para el cierre del mercado, no me parece consecuente estar mirándolo y el VIX solamente reacciona a situaciones de caída en la bolsa, por lo tanto sería algo totalmente inconsecuente estar mirándolo. Es una reacción de la otra o bien el inicio de la caída que el mercado ha venido presentando. Por lo tanto, a mi forma de ver o bien a mi forma de analizar el mercado, prefiero mantenerme al margen del VIX por el minuto. Simplemente lo utilizo como una referencia o bien estructuras que el mercado para aprovechar situaciones en otras. WTI lo puedo comentar brevemente. De hecho, prefiero comentar el petróleo Brent, que le siguió mucho más el rastro durante las últimas jornadas. Y de hecho, lo que nosotros hemos comentado en el Watchlist Webinar y en el reporte de esta semana, en el Watchlist, que era una de las ideas de trading que habíamos lanzado, era una caída en el precio del petróleo. Y fíjense ustedes cómo ha reaccionado esta caída, lo que esperábamos. El precio alcanza la media móvil exponencial de 50 periodos, como lo anticipábamos el día lunes y lo comentábamos en el Watchlist Webinar. Lo van a poder encontrar en el último video publicado en el canal de YouTube. Y se cumple entonces esta caída hacia la media móvil. Yo aproveché una pasada muy corta, no vi mayor motivo a los cuales seguir con una posición de venta que tenía, sobre todo por la volatilidad que se venía presentando durante esas últimas horas, pero por el minuto creo que me mantengo al margen de estar esperando un escenario de recuperación. ¿Por qué un escenario de recuperación? En definitiva, porque lo que hemos visto, y aquí voy a limpiar un poco el gráfico, lo que el mercado viene haciendo es una ruptura o bien un retroceso de esta estructura alcista hacia el 50% o el 38.2 de Fibonacci, que está cerrando ligeramente por sobre este nivel el día de hoy, por sobre los 80-50, y es por eso que el escenario lo que podría dar es un escenario de consolidación, sobre todo a esta zona, como un escenario de resistencia, buscar a lo mejor una nueva caída o una zona de lateralización para el precio, y luego de eso ya sea buscar una corrección mucho mayor hacia el 50, hacia el 61,8, y luego de eso comenzar a ver un movimiento alcista ya que nos vaya a determinar un petróleo por sobre los $85 el barril y buscando la aproximación hacia los 100 ya de cara a finalizar el año. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vemos a nivel semanal, fíjense, es un cierre negativo del precio, y aquí voy a limpiar algunas cosas, sobre todo para mirar solamente el precio. Es un cierre negativo de esta semana, pero no es un cierre totalmente negativo, sino que sugiere mayores caídas. Sí, efectivamente sugiere mayores caídas, pero como estamos muy próximos a máximos anteriores o bien a zonas de soporte que realmente el mercado podría considerar, y en definitiva es toda esta franja, los niveles que ya recientemente alcanza el precio, deberíamos entonces estar pensando que el mercado está testeando las zonas de mínimo, pero no debería tener la fuerza suficiente como para venir a buscar un nuevo máximo de forma o bien tan rápido. Es por eso que es muy probable que la próxima semana el mercado se mantenga en torno a este rango de cotización. Luego de eso podamos ver a lo mejor un movimiento alcista mucho mayor hacia los mínimos, o sea, los máximos que comentábamos, un escenario de especie de lateralización en un gráfico semanal, una corrección momentánea hacia mínimos anteriores, y ahí es donde esta secuencia bajista podría llegar a darse, retrocesos nuevamente y ¡pum!, un movimiento alcista mucho mayor para el precio. Ahora, ¿qué es la situación que se viene presentando en gráficos semanal y gráficos mensuales? Y aquí es donde lo vemos el petróleo a largo plazo. Esta estructura bajista, como ustedes se pueden percatar, que es la que pasan a ver a continuación, y esa es la que me parece o la que me quita el sueño de venir a buscar una ruptura de esta estructura alcista. No esperaría descensos, por ejemplo, hacia esta zona como lo pudimos haber pensado en algún minuto. Probablemente sí. Lo que pueda ocurrir en realidad es que en esta zona o bien en esta especie de lateralización que el mercado pueda hacer, la media móvil se venga ajustando el precio, y ahí es donde cuando alcancemos la media móvil sea el momento indicado para considerar posiciones de compra en el precio del petróleo pensando en el largo plazo. Y en ese caso los stops necesariamente deberían estar por debajo de la media móvil, por debajo de estos últimos mínimos que el mercado consideró, y obviamente por debajo de la línea de tendencia que va a venir acompañando el precio, como lo viene haciendo a lo largo de los últimos 2 años aproximadamente. Así que pareciera ser interesante el escenario que nos va dejando el petróleo a largo plazo, y el escenario alcista continúa siendo los motivos por los cuales debemos seguir buscando compras por el minuto para el petróleo. Así que, bueno, muchachos, los dejo en esta ocasión. Les agradezco la participación. Si desean conocer más del mentoring que realizo, todavía quedan algunos cupos para este mes, queda un cupo.
Y para el mes de noviembre los cupos están abiertos, así que se pueden coordinarlo a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl, o bien si simplemente se quieren suscribir a los reportes semanales, que es el Watchlist, en donde se entrega un video semanal con ideas de trading concretas, por ejemplo, de lo que hemos visto, pero con niveles, potenciales escenarios de compra, etcétera, y más ideas de las que hemos comentado en este minuto, en este seminario. Obviamente acceso al chat de traders que tienen a través de WhatsApp, y en donde pueden hacer las consultas, se van dando actualizaciones de mercado, y por otro lado también considerar el Watchlist webinar que damos los días martes a las 5:30 en vivo, donde se le hace un seguimiento a las ideas planteadas, a las estrategias planteadas, y también obviamente nuevas ideas que se puedan estar considerando, como fue el comentario que también se tiró a lo largo de la semana para el par de libra neozelandés o libra australiano, los cuales comienzan a mostrar un escenario bajista, un escenario de rechazo de las zonas de máximos que se venían presentando durante las últimas semanas, o bien durante la última semana recién pasada. Así que bueno, los dejo con esa inquietud. Por si desean suscribirse al Watchlist Premium, me pueden contactar a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl, como les comentaba, o bien al mentoring si es que desean conocer más información al respecto. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Ya nos encontramos entonces el próximo viernes, como es habitual, a las 3:30 en un nuevo Closing Bell.